días. Bueno, una bienvenida a todos. Como el hermano decía hace un momento, Señor bendiga la lectura de su palabra, que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros en esta mañana. Voy a invitarlos a leer un pasaje en el Evangelio según Lucas. Vamos a ir allá y en el capítulo 16 nos vamos a encontrar un escrito maravilloso que ha sido muy conocido entre el cristianismo y aún entre las personas del común. Capítulo 16 de Lucas, versículo 19. ¿Recuerdan el pasaje? Vamos a leer. Este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Conocida la lectura o no? Creo que muy conocida, ¿cierto? Estos dos hombres representan la realidad espiritual de todas las personas en el mundo. O sea, me explico. Cualquier persona tendría que sentirse identificada con uno de estos dos personajes. Dos hombres, dos caminos. ¿Cuál camino llevaba cada uno de ellos? Pues eso lo vamos a ver, ¿cierto? Por lógica de los destinos que van a tener ellos. Dos realidades en vida también, ¿no? Dos realidades, dos situaciones muy diferentes, dos personas. Y la idea en esta mañana es que cada uno de nosotros podamos identificar en cuál posición estoy yo, pensando en estos dos personajes. Pregunta, ¿realmente todo termina con la muerte? ¿Con la muerte física? ¿Todo termina ahí? Bueno, la palabra de Dios es muy clara y dice algo totalmente diferente a lo que algunos afirman en cuanto a eso. A veces cuando hay un ser querido agonizando en una cama y escucho decir a los familiares que qué bueno que se fue a descansar, yo pienso en un pasaje como estos y la pregunta es, venga, ¿realmente se fue a descansar?
o la agonía que estaba viviendo en esa cama realmente era una bendición porque está vivo. Dice la Biblia que vale más león vivo, perro vivo que león muerto. Vale más perro vivo que león muerto. Una persona que está viva, aunque esté agonizando, aunque le falte una pierna o dos, vamos a ver, está en condiciones y en la capacidad de aceptar el regalo de la salvación. Es muy importante pensar en eso. Dice el libro de Hebreos 9:27, que es muy interesante porque Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está ¿qué? Establecido. Hay algo establecido ya ahí, según veo en ese pasaje. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ese es de parte de Dios el programa, el tiempo, que solamente Él lo conoce, pero me llama la atención y rotundamente y con autoridad dice que está establecido. Lo normal es que las personas mueran, pero dice que después de esto viene un juicio. No todo termina entonces con la muerte física. Entonces, volviendo ahí a Lucas, donde vamos a estar, capítulo 16, dice que en el versículo 19, volvemos ahí, y entonces ahí describe, el versículo 19 describe quién era este personaje. Dice que un hombre rico, no dice el nombre de él, pero dice que era un hombre rico. La realidad de él en la tierra, ¿cuál era la realidad que él vivía? ¿Qué dice ahí? Bueno, eso que dice ahí representa las cosas que la mayoría de nosotros buscamos, ¿sí o no? Las cosas que buscamos los seres humanos, que normalmente son ¿qué? Dinero, abundancia, lujo, placeres. Bueno, este hombre tenía todo eso, tenía todas esas cosas. Pero hay un contraste total en el versículo 20, porque el versículo 20, bueno, sí nos dice el nombre del personaje. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Lázaro. ¿Y cuál era la realidad en la tierra de Lázaro? ¿Qué dice ahí? Y saben una cosa, hermanos, esto representa las cosas que nosotros los seres humanos queremos evitar. ¿Sí o no? Cuando vemos el versículo 19 y miramos la situación de ese rico, yo digo que cualquiera quisiera estar ahí, seguramente. Ahora cuando miramos la realidad de Lázaro, las cosas que queremos evitar, nadie quiere estar ahí. ¿Por qué? ¿Qué queremos evitar? La escasez, la pobreza, la enfermedad, el dolor, la humillación. Es así. Entonces esos dos versículos son un contraste total, dos situaciones que son reales, que realmente sucedieron. Pregunta, ¿quién de los dos está más necesitado? ¿El rico o Lázaro? Ay, sí, el rico. Que ya conocen la historia, ¿cierto? Hermanos, si leemos solamente esos dos versículos a cualquier persona que pase por ahí en la calle, les contamos la historia, le leemos esos dos versículos y le preguntamos a la humanidad, ¿quién de estos dos está más necesitado? ¿Usted qué cree que va a contestar las personas? ¿Sí o no? Hermanos, y esa es la tendencia, esa es la manera como aún Satanás quiere ver la realidad de las personas. Porque aún hay creyentes que se sienten desgraciados porque no tienen con qué cambiar el celular, que salió el último, el no sé qué, mil, no sé qué, y no tiene con qué comprarlo y se siente desgraciado.
y es un creyente. Muy triste, porque ese es el esquema con el que Satanás constantemente está engañando a las personas, haciéndoles creer que lo que realmente es importante es las cosas que tienen valor en esta vida. Pero nosotros no creemos así, amén, hermanos. Nosotros creemos que lo que realmente es importante es lo que tiene valor allá, allá, en el cielo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ustedes dijeron que el más necesitado era el rico, según el versículo ¿qué? 21. ¿Por qué? Dice que Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea, ojalá se le caiga un pedacito, media papa por ahí, y la competencia entre Lázaro y los perros. O sea, ¿quién alcanza primero lo que cae de la mesa? Hermanos, esto es una situación muy, muy indignante, muy lamentable, muy triste. ¿Y sabe qué dice? Que aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Nosotros sí hemos leído eso alguna vez? La situación es muy precaria, hermano, ¿sí o no? La situación es muy lamentable, muy lamentable. Una persona totalmente indefensa, totalmente en una condición deplorable, humanamente, una persona en una condición difícil. Pero ¿saben qué, hermanos? Leímos en Hebreos que hay algo que, aunque quisiéramos evitar, en cualquier momento puede llegar. ¿Qué será eso? La muerte. Uy, no, no me hable de eso. Yo tengo familiares que dicen, no me hable de eso. Uy, la muerte me aterra. La muerte me aterra. Con mi hijo estuvimos hablando con un anciano. Ese señor puede tener alrededor de 90 años, ¿cierto? Aunque revela más. Y esa era la palabra de él. Uy, la muerte me aterra. Porque él es el papá de un cliente mío y nos sentamos con él, nos invitó a tinto y le dije, ¿cómo ha estado? No, en citas médicas, no sé qué. Y, y le dije, ¿usted cómo se siente con respecto a la muerte? ¿Cómo está preparado para eso? A veces en mi, eh, cierto, me falta como un poquito de tacto, pero yo creo que a veces necesitamos ser así, crudos, crudos. Necesitamos ser crudos con las personas. Uy, no, no, uy. Yo le tengo mucho miedo a la muerte. Inmediatamente empezamos con mi hijo a hablarle de Cristo, pero no mostró ningún interés por lo que le estábamos diciendo. Qué triste, qué triste. Porque dice ahí en Lucas 16:22, aconteció que murió el mendigo. O sea, los dos murieron. Aconteció que murió el mendigo, pero ¿sabe qué pasó con ese? Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que esto representa, hermanos, en el contexto de lo que el Señor está hablando, porque el que está hablando aquí es Cristo mismo, ¿no? ¿Sabían eso? Ustedes tienen que leer poquito ahí alrededor de lo que Cristo está diciendo, le está contando varias cosas, tiene una conversación con algunos personajes. Los fariseos venían constantemente para tentarle, pero dice que fue llevado por los ángeles al cielo. El seno de Abraham representa el lugar de la esperanza para un judío. Para un judío, la figura de Abraham, de personajes como Abraham, como Moisés, representan realmente personajes de mucha relevancia. Por eso está la figura del seno de Abraham, está representada aquí en esta lectura como el cielo como el seno de Abraham. Los judíos podían entender que era un lugar de bendición, porque Abraham fue aquel al que el Señor le prometió tantas bendiciones, recuerdan, en la antigüedad. Pero muy interesante que dice que fue llevado por los ángeles. Pero ¿sabe por qué? Porque para esta época no es lo que nosotros vamos a vivir. ¿Quién nos va a llevar a nosotros? ¿Quién?
El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él viene a recoger a su amada. Pero acá en este contexto son los ángeles. No ha habido el rapto todavía. De hecho, Jesús estaba cumpliendo apenas con su ministerio y está esta historia metida ahí para bendición nuestra y de todo aquel que quiera apropiarse de ella. Entonces, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. ¿Y qué pasó con ese? Fue sepultado. Interesante, interesante, hermanos, porque las diferencias sociales son aquí en la tierra. Siempre digo que hay lugares donde yo no puedo entrar, pero otros personajes de aquellos, ¿cierto? Que sí pueden entrar. Hay cosas a las que yo no tengo acceso, ¿cierto? Pero hay personas las que todo mundo quisiera imitar, los famosos, ¿cierto? Llámese un futbolista, un cantante, un actor, cuando muestran las excentricidades en las que ellos se mueven, cómo viven, que tiene 2 aviones, que tiene un helicóptero, no sé cuántos yates, una colección de carros, y a veces nosotros tristemente anhelamos esas cosas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Que la muerte me parece algo precioso porque la muerte no distingue. La muerte no le pide la cédula a nadie, ni le pide tarjeta de crédito. Tampoco le pide un diploma para saber si vale la pena o no. La muerte llega para cualquiera. Y eso es lo que estamos viendo ahí. Ese rico fue sepultado. Entonces, ¿qué decimos? ¿Todo acabó ahí para él? Nos toca seguir leyendo lo que dice Dios. Lo que dice, porque yo podía contarles una historia acá, pero muchos de ustedes me van a bajar de acá a los empujones, entonces yo no quiero eso. Yo voy a seguir leyendo lo que dice Dios, lo que dice la palabra. Entonces, dos realidades diferentes en vida y dos realidades diferentes después de la muerte. Aunque la muerte es la misma para ambos, pero vamos a ver qué pasa con esos dos personajes. Bueno, dice el 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿De quién está hablando ahí? Del rico. ¿Cuál rico? Pues del que fue rico, ¿no? De comillas. ¿Saben una cosa, hermanos? Especialmente amigos que nos acompañan en esta mañana. Nosotros que hemos agarrado la mano del Señor, que hemos dicho, yo quiero la salvación de Cristo, yo creo en Cristo, que sabemos que por la gracia y la misericordia de Dios vamos a estar con Él. ¿Saben una cosa? Que no hay una riqueza mayor que esa. Amén, hermanos. No hay una riqueza mayor que esa. Y no hay una pobreza más grande que no tener a Cristo en el corazón. Dice la Biblia misma que ¿qué gana una persona si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué le sirve? ¿De qué? Realmente, hermanos, es muy triste la búsqueda de la humanidad en este tiempo y toda la vida. La gente ha querido vivir apartada de Dios, ha querido hacer planes sin Cristo, ha querido ejecutar acciones, proyectos sin Cristo. Hermanos, y desde la creación, cuando Dios hizo el primer hombre y a la primera mujer, las personas se desviaron, escucharon al enemigo y no a Dios. Después vemos, hermanos, más adelante pasaron siglos y el Señor tuvo que ejecutar un juicio.
por la abundancia de pecado. Un diluvio que inundó toda la tierra, donde solamente una familia que le creyó a Dios entró y fueron salvos de la muerte. Pero después vemos historias como en la Torre de Babel, cuando la humanidad dijo, queremos un nombre, hagamos una torre que llegue hasta el cielo y tengamos un nombre, o sea, queremos ser reconocidos. Otra cosa que busca la humanidad, el reconocimiento. ¿Lo pudieron lograr, hermanos? Dice que Dios bajó y los trastornó. Y de ahí vienen los idiomas, las diferentes lenguas, porque uno hablaba en un idioma y el otro le entendía en otro. No es posible desafiar a Dios de esa manera. No es posible lograr los objetivos finales si Cristo no es el que guía y direcciona nuestras vidas. Entonces, es importante reflexionar en esta mañana porque hay algo que no se puede evitar. Pregunta, amigo que me oyes, amiga que me oyes, ¿crees que vas por un buen camino? ¿Sabes qué te espera si hoy mismo mueres? ¿Tenemos asegurada la vida realmente para decir no moriremos? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Cuál es el camino que lleva? Estos hombres, obviamente, el destino nos muestra que llevaban dos caminos diferentes, ¿sí o no? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el camino tuyo? Reflexiona, por favor, en esta mañana. ¿Cuál es tu andar? ¿A dónde cree que tus pasos, tus decisiones te van a llevar? ¿Sabe qué dice Proverbios 14:12? ¿Quién recuerda? Así es. Dice, hay camino. No dice que es el camino. Entonces no. ¿Quién es el camino? ¿Quién? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, además, nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Él es el camino. Pero aquí en Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Qué dice ahí? Hay camino, no el camino, sino un camino X que al hombre le parece derecho. Por ahí le regalé unas revisticas a algunos invitados que ustedes trajeron. En la mitad de esa revistica están los dos caminos. Y si alguien no tiene esa imagen, ahorita mismo se la podemos proporcionar al salir para que la analice. Pero este proverbio es maravilloso. Hay camino que al hombre le parece derecho. A mí me parece. Hay alguien que dice el necio en su corazón, no hay Dios. A él le parece que no hay Dios. Las niñas allá, por favor, si no van a estar enfocadas en lo que estamos haciendo, cambien de silla o algo, listo, porque me pongo nervioso. Y todos así, porque hemos venido a algo, ¿sí o no? Que yo creo que lo que está diciendo acá es muy importante, es de vida o muerte. Y no cualquier muerte, de muerte eterna. Entonces seamos reverentes con lo que estamos haciendo, por favor. Entonces, dice el necio en su corazón, no hay Dios. A él le parece que no hay Dios. ¿Problema de quién? De él. Pero hay Dios. Y aunque el ateo no crea en Dios, hay Dios. Así de sencillo. Pero hay camino que al hombre le parece derecho. Pero su fin, ¿cuál es el fin? Es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Eso dice ahí. Y eso es lo que estamos leyendo en la historia de estos dos personajes, ¿cierto, hermanos? Volvamos allá a Lucas 16. Y bueno, ya el versículo 19 y el 20 nos mostraba la realidad que ellos estaban viviendo. ¿Sí o no? Pero esta es la realidad verdadera, lo que están viviendo en este momento, en los versículos que vienen a continuación. Porque el uno fue llevado por los ángeles al cielo mismo. Y el otro dice que estaba en el Hades, eso dice el versículo 23. El Hades es el lugar donde va el alma.
Porque también dice que fue sepultado, ¿sí o no? Eso lo leímos ahí. Pregunta, ¿quién ha estado en un entierro? ¿Alguna vez en la vida? Levante la mano. Casi, yo creo que casi todos, pues. Algunos no levantaban la mano, pero puede ser que no hayan ido, les da miedo. Bueno, a mí me han puesto, uno cuando es así como gordito y así, venga, venga, primo, venga, te ayude aquí. Uy, lo que pesa un muerto, ¿sí o no? Yo no sé si les meten ladrillos ahí dentro o qué, pero una persona muerta pesa mucho. Si alguno de ustedes ha cargado un muerto, eh, dirá que sí es así, porque es bastante pesado. Y uno va ahí, y ojalá la calle, la casa donde lo velaron tenga acceso vehicular, porque si no, toca pasar así por una calle peatonal, como de 50 metros, y llega uno sin brazo allá al otro lado. Pregunta, ¿ahí está el muerto? ¿Ahí está el fulano, el finado, en ese cajón? ¿Sí o no? ¿Y entonces por qué pesa tanto? ¿Qué hay ahí? ¿Sabe qué hay ahí? Materia, un cuerpo, que los gusanos están esperando para comerse, ¿sí o no? Pero esa persona en el momento que dejó de vivir, no está ahí. Lo velan mañana, no sé, ¿es cierto? Eso cuando se muere algún familiar y tiene hijos para el exterior, eso dejan ese muerto ahí 3, 4 días, pero es que ahí no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero dónde? ¿De qué depende? ¿Sabe de qué depende, amigo y amiga que me oyes? De la decisión que tomó en vida. Eso es, de la decisión que tomó en vida. No hay otra manera de explicarlo. Porque dice que fue sepultado, pero ese que fue sepultado en el Hades alzó sus ojos. Va a haber conciencia. Entiéndame por amor de Dios. Va a haber conciencia. La persona puede analizar, puede considerar qué hice con mi alma. ¿Qué hice? Va a tener conciencia. Y en el Hades dice que alzó sus ojos. ¿Cómo estaba allá? Haciendo banquete. ¿Sí? ¿No? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo estaba? Estaba en tormento. Estaba en tormento, hermanos, amigos. Ese que era rico y se mojaba y hacía banquetes con esplendidez, con lujos, estaba en tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Dónde estaba Lázaro? En el cielo mismo. Alzando sus ojos. ¿A usted qué la expresión alzando? ¿Uno para dónde alza los ojos? ¿Para dónde? ¿Para dónde los alza usted? Yo voy donde el médico y me va a echar unas gotas y me dice, alza los ojos. Sí, yo hago así. No, yo tengo que mirar hacia arriba. Hermanos, entendamos bien, el rico estaba en el infierno y Lázaro estaba en el cielo. Él alzó los ojos y él pudo contemplar que otra vez estaban viviendo dos realidades muy diferentes, muy diferentes. Versículo 24 dice que dando voces. ¿Qué es dando voces? Gritando, Padre, Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué nos habla esto, hermanos? Dando voces. Eso es un momento de desesperación extrema.
de cansancio, de agonía, de tormento, de dolor, de tristeza. Llanto. ¿Qué lo tenía atormentado? ¿Qué? La llama. ¿Saben qué es la llama? La Biblia dice que el lago de fuego está preparado para Satanás y sus ángeles. Un lago de fuego que arde con azufre y que jamás será apagado. Allí van a estar las buenas personas o las malas personas. Las buenas personas o las malas personas. Bueno. Las malas o las buenas personas. Hermana Ana, Dios la bendiga, hermana. Atención, Jaime, Iván y Jaime, lo que la hermana Ana está diciendo. ¿Sabe quién va a estar allí? Los que no creyeron. En ningún momento he escuchado decir que una persona mala no puede ir al cielo, porque entre otras cosas malos somos todos, dice la Biblia. ¿O no? Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice la palabra de Dios, ciertamente no hay en la tierra hombre bueno que haga el bien y nunca peque. Total, todos somos malos. ¿Sí o no? Ah, hermanos, no se equivoque. No hay ninguno mejor que otro. Todos somos malos. Pero la persona que reconoce que es malo y y va a los pies de Cristo arrepentido, le hace su Señor y Salvador, le confiesa sus pecados, ese va a estar en el cielo. El que se arrepiente, el que cree en la obra de Cristo. No nos equivoquemos, porque ese también es un engaño de Satanás. Que si usted hace buenas obras y da un mercado por ahí, se toma una foto así, un mercado de 12.000 pesos y la sube por todas las redes sociales, venga, ¿ese va a ir al cielo realmente? Puede que sí, si se arrepiente de lo miserable y cochino que es, pero si no, no. Lugar de tormento. Marcos capítulo 9, versículo 43. Vamos allá rápidamente. Yo quise leer este pasaje porque yo dije ahora que cuando una persona está agonizando, ¿cierto? Con dolores, Yo prefiero que esté agonizando ahí y escuchar de labios de él que creyó en el Señor. Ahí sí que se muera. ¿Sabe qué hago yo cuando me dicen que tengo un familiar enfermo? Yo le ruego al Señor que esa persona crea en Cristo y se salve. Yo no le digo que se sane. Si el Señor quiere que lo sane, pero la oración principal mía es que esa persona se salve. Ay, hermano, las hermanas, ¿sabes? Mi hija está muy enferma, hermano. Pídale al Señor que se sane. Venga, seamos serios, hermanos. Eso no es una petición importante. Acá, lo que estamos aprendiendo esta mañana me dice que eso no es tan importante, ¿sí o no? La eternidad de esa persona es importante. Y para eso esa persona tiene que creer en Cristo, no hay otra opción. Marcos 9:43 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Qué profundo esto que el Señor dice también en Marcos. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco, en la vida eterna, ¿no? Que teniendo dos manos ir al infierno. Al juego, ¿cómo es el juego allá? Al juego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos, van a haber gusanos, y ese gusano en el infierno no muere, el juego no le hace nada.
¿Habíamos leído eso alguna vez? Muchas veces. ¿Qué pasa con el gusano de ellos en el infierno? ¿Le pasa algo con el juego? ¿Quién puede hacer eso? Dios puede lograr eso. Esa persona está siendo atormentada con gusanos, pero no puede ser apagado. El gusano de ellos no muere y el juego nunca se apaga. 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Bueno, esto no es literal, ahí no van a venir muchos aquí dentro de 8 días, un poco. Aquí la invitación del Señor es a que cortemos los problemas de raíz. Las cosas que nos afectan tienen que ser cortadas de raíz. Nosotros somos muy enseñados al pañito de agua tibia, no, las cosas son radicales. Si tengo una amistad que me afecta, un trabajo, una relación, pues eso es más importante soltar eso, pero entrar en el cielo. Eso es lo que dice ahí. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno. Ya sabemos qué pasa con el gusano y con el fuego que no puede ser apagado. Otra vez, entonces, dos realidades diferentes de estos dos hombres, ¿sí o no? ¿Muy diferentes o más o menos diferentes? Muy diferentes, ¿cierto? ¿Qué pide el rico? ¿Qué pide? Ya no es rico. Ahí dice que el rico, pero porque como no tiene el nombre ahí, se seguirá llamando rico, pero por una posición que tuvo en la tierra. Pero ya no es rico, ¿o sí? Ya no. ¿Qué pide él? ¿Qué pide? Versículo 24, volvemos. Lucas 16, 24. ¿Qué pide él? ¿Quién me ayuda? Misericordia. Misericordia. ¿Qué es misericordia? Cuando una persona está en una condición extrema de humillación, de bajeza, de necesidad, de riesgo, esa persona puede pedir misericordia. ¿Sabe qué dice la Biblia de Dios? De Dios. Dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es lento para la ira. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es paciente, que Él trata de retrasar su ira. Pero ¿sabe qué dice? Que Él es como, que Él es grande en misericordia, rico en misericordia. Pero no te equivoques, amigo y amiga, que me oyes. No es uno con el que podamos jugar, no es uno del que nos vamos a burlar. Porque también dice la Biblia que Él no tendrá por inocente al culpable, que todo tiene un tiempo, que hay tiempo para nacer, que hay tiempo para morir, que hay tiempo para reír, que hay tiempo para llorar. Todo tiene un tiempo, eso dice la Biblia. Y Él está pidiendo misericordia. Sí, Dios es rico en misericordia, pero no se puede abusar de la misericordia de Dios. Y el versículo 25, hermanos, tajantemente debemos de pensar en esto, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males. Pero, ¿cuándo? ¿Pero cuándo? Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Pero ahora. Centremos en esa frase un momentico. Prenda la televisión. Prenda la televisión. ¿Cómo vive un famoso? Mentiras, tampoco viven bien. Si un famoso viviera bien, el índice de suicidios que hay entre los famosos nos representa que la alegría de ellos es una alegría falsa, efímera, momentánea. Mientras hayan mujeres, mientras haya placer, pero son personas que no tienen una felicidad real. Las personas que están al lado de ellos los adoran, los alaban,
¿cierto? ¿Qué pasó con el arquero del Carius, de un equipo que enfrentó al Real Madrid una vez que se comió 2 goles horribles y era el ídolo de su equipo y después en la inmunda? O sea, ¿por qué? Porque nosotros los seres humanos somos así, nosotros alabamos al otro, lo queremos por conveniencia, pero después cuando está en la inmunda, cuando está pobre, hay muchos famosos pobres en la calle, ¿sabían eso? Muchísimos. Y entonces, ¿por qué no se lo lleva uno de esos para la casa si tenía una foto de él en el cuarto? ¿Por qué no le da de comer? ¿Por qué no lo... La oportunidad es en vida. Acuérdate, acuérdate. Y le digo una cosa, usted hoy está en una posición inmejorable. Usted que hoy me está escuchando, que tiene una conciencia de lo que está pasando con tu vida, usted está en una posición inmejorable. Porque este está a los gritos en el infierno pidiendo misericordia. Ya no, para él ya no hay nada que hacer. Pero usted que me oye, usted está en una posición hoy donde hoy mismo podrías estar asegurando tu nombre en el libro de la vida, en el cielo mismo, si te arrepientes y crees en la obra de Cristo. Hoy mismo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Versículo 25 nos muestra, acuérdate. En pocas palabras, usted tuvo su oportunidad, Señor. Usted la tuvo en vida. ¿Qué hizo con tu vida? Vamos a dar cuenta un día, nosotros también, ¿qué hicimos con la vida? ¿Qué hicimos con la vida? Acuérdate, le dice, ¿qué hizo con tu vida? Usted tuvo la oportunidad allí. Pudo haber sido una persona diferente, pero ahora, uno que sufría ya, ahora es consolado. Y uno que aparentemente reía ya, ahora es atormentado. Pero ahora, y esto me habla de la importancia y que no es solamente cómo empiezan las cosas, sino cómo terminan. Muy bien. Esto representa entonces que todo tiene un fin y que las decisiones en esta vida marcan definitivamente lo que va a pasar en la eternidad. Pero ahora, esa oportunidad hoy, aprovéchala. ¿Qué vas a hacer con tu alma hoy? ¿Qué harás con ella? Aprovéchala. Versículo 26 dice, además de todo esto, además, hay cosas que están ya establecidas, que no pueden cambiar. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, ¿qué pasa? No pueden, ni de allá pasar acá. ¿No qué? No pueden, no pueden. No es que quisiera, sí, este hombre quisiera pasar allá al otro lado. Pero ¿qué dice ahí? No puede. El hermano hablaba ahora, y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque la obra de Cristo se ha ridiculizado hace más de 2000 años. Cuando las personas sacan muñecos, hacen una procesión, viene la Semana Santa dentro de unos días, no sé, 15, 20 días, y salen multitudes de personas detrás de un muñeco, pero ellos de alguna manera están recordando que Cristo murió, que fue desfigurado, porque el muñeco que sale ahí desnudo, eh, con sangre pintada, ¿cierto? Eso representa la obra de Cristo. Realmente él fue desfigurado y fue traspasado. Él derramó sangre. Pero venga, seamos serios, seamos honestos. Las miles y miles de personas que salen en Semana Santa a la procesión y todo eso, ¿se han apropiado de la obra de Cristo? ¿O están saliendo allí porque la cultura lo dice, porque es la costumbre? No, hermanos, no, amigos. Jesucristo murió, pero hoy está a la diestra del Padre.
exaltado. Y Dios dice que está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Qué oportunidad linda tenemos hoy de glorificar a Dios nosotros y de creer en Él los que no lo han hecho. No hay cómo pasar de un lado al otro. No hay cómo. O sea que el purgatorio, ¿dónde queda? Tráigame al erudito que quiera y sáqueme de dónde salió el purgatorio. No existe, en la Biblia no está. ¿Qué dice aquí? Que hay una cima como enorme. No se puede pasar de un lado al otro. El día que la persona murió llega al lugar. Ya dijimos, no hemos llegado al cementerio con él y él ya está a donde decidió ir. Olvídese de purgatorio. Olvídese. Es en vida que usted toma la decisión. No otros por usted, con 2 canciones, con 3 rezos, ni con plata, ni con nada. Es en vida que usted elige a dónde va a pasar la eternidad. Versículo 27 y 28. A mí me parece esto impactante. Entonces le dijo, te ruego pues, sigue rogando, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Por qué? Dice el versículo 28, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Venga, ya él conoce la realidad, ya él conoce que lo que escuchaba en vida, algún predicador loco de esos que pasaba por ahí, si era verdad, si era cierto. Ya él está en el lugar donde está corroborando que el evangelio es cierto, es verdad. Qué paradójico. El inconverso que está en el infierno, que rechazó el evangelio, ahora ve la importancia del evangelio, que vayan y les anuncien. Sí, el evangelio es importante, realmente lo es. Tengo 5 hermanos. No quiero que ellos vengan a este lugar de tormento, no quiero. Realmente hay un riesgo. Y este hombre está rogando. Y sabe que también me afecta demasiado que la prioridad para este hombre, ¿quién es? Su familia, su familia. Mira, hermano, la importancia de la familia. La importancia de traer los hijos al culto, los niños, no a jugar con carritos, ni con cuadernos, ni a charlar con el otro lado, a escuchar el evangelio. La importancia de mis hijos son los primeros que tienen que estar conmigo en la iglesia. La importancia, hermano, usted que tiene un hijo inconverso, una hija, el papá, la mamá, un hermano, la importancia de la familia. Este hombre está pensando en sus hermanos, la familia. 5 hermanos. Pero ¿saben qué? Para ese hombre era demasiado tarde. Demasiado tarde. Pregunta, ¿tienes familia que tienen riesgo de ir al infierno hoy? ¿Vas a esperar que muera para hacer algo por él? ¿Se puede? No. ¿Eres uno que tiene familiares en riesgo de ir al infierno? Pregunta, ¿no? ¿Tenemos o no? Yo sí, claro. Otra pregunta, más cruda todavía. ¿Eres tú el que está en riesgo de ir al infierno? ¿Eres tú? Y esto es una lección para nosotros que portamos las buenas nuevas de salvación y también para los que la escuchan hoy en día. Dice Juan 3:36, dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso dice Dios. Voy a volver a leer, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, ¿cuál es uno que rehúsa? Que se niega, que rechaza, que no quiere. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y todo se decide en vida.
en vida. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que rehúsa creer, no era la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Versículo 29. ¿Qué dice? ¿Qué le contestaron al rico que estaba rogando que le predicaran el evangelio a sus hermanos, cierto? ¿Qué le contestaron a ese? Versículo 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Dice la palabra de Dios, el que tiene oído para oír, oiga. Usted que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué quiere decir la expresión a Moisés y a los profetas tienen? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en la época cuando se escribió esto, no tenían la Biblia completa como nosotros. Ellos tenían rollos con el Pentateuco, la ley de Moisés, algunos libros, algunos profetas, y esa era la información que ellos tenían. Y era suficiente, era suficiente. Imagínense que nosotros tenemos la Biblia completa con 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, palabra de Dios por excelencia, inspirada por Dios. Y si eso era suficiente para ellos, ¿cuánto más para nosotros que la tenemos completa? Aquí está la palabra de Dios. ¿Qué dijo él? A Moisés y a los profetas tienen, o sea, la Biblia, la palabra de Dios. Escuchen la Biblia, oigan eso y tranquilo, mijo, que con eso se pueden salvar. Esa fue la respuesta, ¿sí o no? Versículo 29, óiganlos. Es suficiente, hermanos, lo que dice este preciosísimo libro. Es suficiente, no hay que añadirle nada. Es suficiente. Versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, o sea, este es bien obstinado. Este fue terco en vida corporal, y allá siguió siendo terco. O sea, le sigue llevando la contraria a Dios. No, no, no. Yo soy el que sé. Venga, yo conozco personas así que se la saben todas, ¿sí o no? Yo soy el que es, no, hermano, no, ustedes no es, no, hermano, yo conozco, no, yo sé que, no, la ciencia dice esto, no, se la saben todas. Y mire, está en el infierno y le sigue altercando a Dios, no, que Él es el que sabe cómo es. No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y este argumento quedó totalmente comprobado que no es así, porque hermanos, esta mañana estábamos recordando algo tan especial. Los hermanos se paraban y compartían un versículo que hablaban de la obra de Cristo, un himno que cantábamos esta mañana, con gozo escuchábamos que Cristo, ¿qué hizo? Murió. Y decía el hermano, y al tercer día resucitó, se paró de entre los muertos, el mismísimo Hijo de Dios, nadie pudo ver un pecado en él, enseñó, sanó, alimentó, nadie vio un pecado en él. Y ese vino de entre los muertos y caminó con los apóstoles y dejó enseñanzas. Y hubo personas que le vieron resucitado. ¿Creyeron en él? Él ya resucitó, él ya vino de entre los muertos. ¿Por qué no es creído en el mundo Jesús? Los soldados que estaban cuidando la tumba, ¿qué pasó con ellos? Cayeron como muertos cuando vieron. Después reaccionaron ahí y los sobornaron, le dijeron los judíos, los fariseos, le pusieron dinero. Diga que él no resucitó, digan que los discípulos se robaron el cuerpo. Eso dice la Biblia. Venga, ellos tenían que haber visto al Señor resucitado y creer, ¿sí o no? Y siguieron siendo corruptos. Recibieron el dinero y dijeron que Cristo había sido el cuerpo robado. Qué triste. Y eso es lo que se le está diciendo, mire, así venga alguno entre los muertos, eso no va a pasar. Lo único
que tiene valor es la palabra de Dios, que tiene poder. Prediquen, hermanos, prediquemos la palabra de Dios. Tiene poder. ¿Qué más dice? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. O sea, otra vez les dice, es la Biblia lo que realmente puede salvar a una persona. Creer en lo que dice Dios en la Biblia. Eso salva a una persona. No hay otra cosa. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. No hay otra manera. Hermanos, el Evangelio es el de la Biblia. No es el que nosotros queramos predicar. Es el que Dios dice y ahí está. Moisés y los profetas que representan la palabra de Dios es la información que una persona necesita para ser salva, para ir al cielo. Para terminar, un versículo y una reflexión. Lázaro no fue al cielo automáticamente por ser pobre, porque esa es otra que algunos creen, no, es que como yo he sufrido en vida, entonces voy a ir al cielo, no. Lázaro no fue al cielo por ser pobre, ni el rico por ser rico fue al infierno. En el cielo van a haber ricos y pobres, ya vimos, y en el infierno van a haber ricos y pobres. ¿Qué hace la diferencia? Creer en la obra de Cristo, no más. Y para terminar, Daniel 12:2, para reflexionar un poco, dice que Daniel 12:2, por favor, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. La Biblia dice que el que muere está como, está dormido, no todo termina ahí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Señor nos ayuda, hermanos, a apreciar lo que Él dice a través de su palabra. La diferencia y este versículo es impactante, hermanos, contundente. Ojalá lo tengamos muy claro. Padre, damos